Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, mi consejo cada día y en las pruebas Bueno, muy bien, buenos días otra vez para todos, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Queremos aprovechar el tiempo, no se nos quede todo en oración ni todo en palabras, sino ser equitativos. Así que en Génesis capítulo 19, versículo 15, hay una palabra. Estamos hablando de cosas de lo sobrenatural. Y especialmente venimos cerrando un tiempo de ángeles y demonios, o demonios y ángeles. Ya hablamos de algunos demonios, ustedes recordarán a Basilisco, el espíritu de Jezabelico, el espíritu de Pitón. Hablamos de todo eso, pero ahora estamos enfocados en experiencias con ángeles, experiencias también con sobrenaturales, hermanos. Y estamos aquí, entonces el texto dice lo siguiente, dice la Biblia allí en Génesis 19, 15, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Señor nos bendiga por medio de su poderosa palabra. Terminamos hablando entonces la semana pasada acerca de 3 clases de discípulos. Hablamos de los discípulos que hacen parte de la multitud, los discípulos que hacen parte de la barca, pero también los discípulos que hacen parte de las aguas, que son los que se lanzan al agua con el Señor a vivir experiencias sobrenaturales, experiencias con Dios. Pero terminamos con un versículo que dice que todo esto ocurrirá según el poder de Dios que actúa en nosotros. Y también cerramos y estamos hablando de que ese discípulo que se lanzó al agua a caminar sobre lo sobrenatural, sobre el agua, es Pedro, y que lo hizo a la 4ª vigilia de la noche. Por eso también estamos hablando acerca de las armas espirituales, y dentro de esas armas la vigilia. A propósito, Pastor Juan Carlos, tenemos vigilia este viernes de 8 a 12, aquí presencial en la iglesia, pero va hasta las 6 de la mañana. Y esperamos que mucha gente se una a este tiempo de clamor en casa. Después de que salimos de la iglesia, en la casa continúa la vigilia. Necesitamos intercesores de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6 de la mañana. Este episodio ocurrió entonces en la vida de Pedro, de caminar sobre las aguas, de dejar de ser uno de la multitud, de entrar en la barca, que es en el círculo más íntimo del Señor, pero después lanzarse al agua y caminar sobre las aguas, algo sobrenatural. Mencionamos también a Jacob, de cómo tuvo esa experiencia con el ángel, y dice que el ángel, al rayar el alba, le pidió que lo soltara. Él luchó por su bendición, y curiosamente lo hizo en esa 4ª vigilia de la noche. Hoy el texto, hermano, que hemos leído también nos habla de la 4ª vigilia de la noche, porque el texto dice: y al rayar el alba. Ustedes conocen parte de la historia. Voy rápido para no abusar del tiempo, pero escuche, parte de la historia, hermanos, dice que el pecado había subido delante de Dios ya demasiado. Dios envió sus ángeles para ejecutar juicio contra aquella tierra, contra aquel pueblo. Pero dentro de esa tierra, dentro de ese pueblo, estaba Lot, que hacía parte de la descendencia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y los ángeles de Dios llegaron a la casa de Lot. Conocemos parte de la historia. La perversidad había alcanzado ya niveles muy altos, al punto de que querían sacar a esos ángeles, la gente de aquella ciudad, para tener relaciones con ellos. Lot les ofrece a sus hijas, pero ellos
no quieren nada con mujeres, querían con hombres. Cualquier parecido con nuestra realidad en nuestro tiempo, hermano, no es casualidad, es una verdad que está ocurriendo de cómo la perversidad ha llegado. Llegó, entonces vino juicio y nos llama la atención, hermanos, que fue al rayar el alba. Por eso podemos decir, hermano, que el que se meta en estos tiempos, decíamos, todo esto ocurre, según Efesios 3:20, según el poder que actúa en nosotros, porque aquel que es poderoso para darnos las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que creemos, de lo que esperamos, Dios es poderoso para darnos más. Aquel que es poderoso, dice el texto, ahí está en pantalla, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y por qué según el poder que actúa en nosotros, hermano? Mire que el texto nos da la idea de que las cosas que pasan en nuestra vida dependen más de nosotros que del mismo Dios. Ciertamente Dios es soberano, hermano, y no queremos estropear las Escrituras diciendo que aquí nosotros nos mandamos nosotros solos. De ninguna manera, Dios tiene todo muy bien cuadrado, pero ha dejado el medio de la oración, ha dejado el principio de la oración, ha dejado la herramienta espiritual de la oración. Y dentro de esas herramientas estamos hablando de las vigilias, de la búsqueda, hermano. Por eso conectamos esta parte para decir, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, según aquel que le cree a Dios y que decida buscar al Señor, sea de madrugada. También estamos diciendo que en cualquier hora, sino que curiosamente estas cosas acontecieron en esos momentos donde se rayaba el alba, en el momento de la madrugada, porque es el momento en el que viene la claridad, es el momento en el que se está creando un nuevo día, y es importante nosotros venir desde ahí en oración, hermano. Sé que es difícil, hay gente que no nos gusta madrugar, pero es una bendición muy grande poder hacerlo. ¿Qué trajo entonces ese episodio a la vida de Lot y de su familia? Trajo un rompimiento de ambientes de pecado. Si usted y yo queremos romper con ambientes de pecado, hermano, es necesario levantarnos, buscar al Señor a cualquier hora. Solamente que tengamos en cuenta que esto ocurrió al rayar el alba. ¿Cómo Dios nos puede sacar a nosotros de ambientes de pecado? De ambientes de pecado. Cuando buscamos al Señor, por supuesto. Y si lo haces a estas horas, hermano, pues esto va a ser muy espectacular, porque antes de que el día comience, ya usted, recuerde que los israelitas salían a recoger el maná antes de que el sol se pusiera, antes de que el día empezara a aclarar el día, ya ellos estaban con el maná. Curiosamente, nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando del Señor Jesucristo. Se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, la importancia, hermano, de entrar en esa cuarta vigilia. No estoy hablándole de la cuarta ni de la quinta dimensión, solamente le estoy hablando de la cuarta vigilia de la noche. Es decir, buscar tiempos de quietud, hermano, tiempos donde usted puede hablar con Dios y no habrá niño, ni perro, ni gallo, ni nada. Que bueno, de pronto el gallo sí que es el que madruga por allá a cantar, pero no hay quien le interrumpa. Está usted con Dios y esas horas son importantísimas porque el día está empezando a crearse, el día está empezando a salir, a rayar el alba. Es allí, hermano, donde se puede traer un rompimiento de ambientes de pecado en la vida de nosotros y aún en la gente que nos rodea. Nos preocupa mucho en nuestro barrio, aquí ya en nuestra ciudadela, hermano, que ya hay más estancos, más cantinas que iglesias evangélicas. Compartía una hermana de la iglesia que tiene 2 estancos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que el negocio está funcionando. Esos son ambientes de pecado, hermano, y hay que traer un rompimiento de esos ambientes de pecado
Y los mejores escenarios, lo más propicio, hermano, para romper con esos ambientes de pecado, porque ciertamente todos tenemos derechos de trabajar y bendecimos la vida de cada persona que trabaja, pero esos ambientes de pecado, creemos que Dios puede bendecir nuestras finanzas sin necesidad de entrar en esa situación. Lo digo por los vecinos que de repente tienen sus negocios, pero que generan ambientes de pecado. ¿Cómo traer ese rompimiento, hermano? Levantándose. Usted, mujer que me ve, que me escucha, usted que está ahí pendiente, que está diciendo, siento que en mi casa, mis hijos, hay un ambiente de conflicto, de pelea, de pecado. Párese, levántese, tome el ejemplo de Jesús, del Señor, y ahora mire estas experiencias sobrenaturales. Recuerde que los ángeles de Dios están para ayudarnos a los herederos de la salvación, según Hebreos 1:14, que lo menciona la palabra del Señor. Pero note que estos ángeles se activaron muchísimo en la cuarta vigilia de la noche. Estuvieron con Jacob, estuvieron ahora con Lot, estuvieron en este caso pues Pedro, con el ángel de Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Allí una experiencia sobrenatural. Y los ángeles son los encargados en ejecutar la palabra. Si usted se llena de la palabra del Señor, hermano, y ora en la palabra del Señor, algo tendrá que ocurrir. Habrá un rompimiento, hermano, de ambientes de pecado. Bien. ¿Por qué? Vuelvo y leo el texto, porque dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus hijos que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Usted que quiere ganar a su familia, padre de familia, madre de familia, nosotros que queremos ganar a nuestros hermanos, debemos traer un rompimiento de ambiente de pecado, y solo en la madrugada se puede. Se puede en muchos tiempos, pero es muy efectivo en la madrugada. Hay una unción de liberación, hermano, en la cuarta vigilia de la noche. Según la Biblia, Lot no podía salir de ese ambiente de pecado. Los ángeles tuvieron que ayudarlo y lo sacaron de allí. Pero se necesitó. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué era en el momento de la madrugada? ¿Por qué cuando Jacob rayaba el alba, el ángel le dijo, suéltame? Hay como un intercambio. Las enfermeras y los médicos dicen entregar el turno. Es como que usted tiene que estar ahí antes de que entregue el turno, porque se va a demorar más. Si espera que otro empiece a leer el dictamen del médico, el dictamen de lo que usted tiene que adelantarse a eso. Número 2, entonces dijimos, número 1, es importantísimo que usted pueda atraer un rompimiento de ambientes de pecado, pero como número 2, hermano, también al rayar el alba hay una unción para corregir malas decisiones. Y eso nos lo deja ver el rey Ciro, que experimentó un aceleramiento para corregir las malas decisiones. Usted recuerda que mandó a Daniel a lanzarlo en el foso de los leones. Y en la cuarta vigilia Dios le permitió entonces enmendar y corregir malas decisiones. Quiero leerles rápidamente Daniel capítulo 6, versículo 18 y 22 al 22. Dice la palabra del Señor, que ahí va a aparecer en pantalla, pero dice la palabra que luego que el rey se fue a su palacio, y se acostó, dice que se acostó y ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y le fue el sueño al rey después de esa mala decisión. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿quién? Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente
y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, el rey se paró muy de mañana, muy temprano, y fue a enmendar, fue a corregir el error que había cometido con Daniel. Pero fue muy de mañana. Ambientes, hermanos, como estos tenemos que aprovecharlos para corregir malas decisiones. ¿Quién de nosotros no ha tenido una mala decisión en la vida? Bien, levántese en la cuarta vigilia y métase con el Señor. Vuelvo y termino con esto diciendo que Jesús se levantaba muy de mañana. Siendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Todo esto, hermano, todas estas experiencias sobrenaturales y lo que queremos que Dios haga en nosotros puede ocurrir según el poder que actúa en nosotros. Y para que haya poder en nosotros tiene que haber oración, mi hermano. Y tenemos que ponerle cuidado a lo que la Biblia dice, como en la madrugada, cuando viene la cuarta vigilia, cuando empieza a asomar el sol, cuando raya el alba. Hay algo allí, yo no sé, yo no quiero caer en el mesianismo que dicen que es a las 3 de la tarde, pero yo quiero tomar el ejemplo de Jesús, de que muy de mañana se levantaba. Y estos dos ejemplos que esta mañana hemos mencionado, el de Lot y el de Daniel. Todas las dos experiencias fueron con ángeles, fueron experiencias sobrenaturales y fueron cuando rayaba el alba. Ahí les dejo para que piensen. Quiero que oremos, hermano, allí donde usted está. Quizás hay una necesidad, quizás usted estaba pidiéndole a Dios que le diera dirección. Esta mañana creo que esta palabra le da dirección, porque le está diciendo cómo y de qué manera debe meterse a alcanzar su bendición, a cambiar los ambientes de pecado y a corregir errores que hayamos cometido. Padre, bendigo en esta mañana a tu pueblo, bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos que están allí conectados a través de mañanas de oración y de Interestéreo. Papá, bendigo, Dios amado, a la iglesia Nueva Jerusalén, a todo el distrito oriental de la frontera. Padre poderoso, que la bendición tuya alcance y toque a todos, Señor, en este momento, que esta palabra despierte, pueda retar a tu pueblo, Señor, a que nos levantemos, Señor, así como tú lo hacías antes de que amanezca, aun cuando está muy oscuro. En esa cuarta vigilia de la noche puede pasar algo maravilloso. Nos levantamos a crear, nos levantamos, Señor, antes de que haya el cambio de turnos, si es verdad que eso existe, Padre poderoso, pero que estemos listos, Señor, que no nos sorprenda el día a nosotros, sino que nosotros estemos un paso adelante, Señor, de lo que pueda ocurrir. Que nada de lo que el enemigo haya planeado mientras dormíamos, Señor, ocurra, porque aún, Dios, nos hemos levantado para crear, para atar, para destruir todo plan del enemigo y para rogar a ti, Señor amado, que se abran los cielos. Bendigo a tu pueblo, Señor, y que esta palabra despierte, mis hermanos, Señor, el anhelo de seguir adelante, de romper ambientes de pecado y de romper, Señor, con aquellas malas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, no. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada.
Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar Bueno, que se continuamos en esta compare. hermosa mañana dándole la gloria